En esta nueva entrega de Entrevistas de la Vida y el Universo, contamos con la presencia de Ismael Jalil. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, nuevamente por aquí, por La Vida y Universo Entrevistas. Gracias por compartir, como siempre, este rato junto con nosotros. Hoy tenemos la presencia de un personaje importantísimo para nosotros porque es un placer tenerlo y bueno, un gustazo, la verdad un gustazo que nos haya permitido hacer esta entrevista. Se trata de Ismael Jalil, es abogado, jurista internacional, abogado de derechos humanos, y está en la campaña del retorno del derecho palestino. Y después nos va a decir muchas otras cosas más de lo que él también hace. Un gustazo, Jalil, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a participar y a conversar con ustedes. José de Guatemala, ¿cómo estás? Hola Fabián, Lena y a nuestro querido invitado, de verdad te agradecemos desde ya la oportunidad que nos das. José, muchas gracias también y un placer poder hablarle a un hermano guatemalteco. Lena. Hola Fabián, el doctor Ismael, un placer que esté acá en nuestro programa y Josecito, un abrazo. Como siempre, bienvenidos acá al programa y bueno, empecemos, no hay que desaprovechar que tenemos acá al doctor, pues alguien con una sapiencia para adentrarnos a esta complique de vida que tenemos la situación, ¿no? Con el irrespeto, el genocidio que estamos afrontando, ¿no? Decía Petro, yo soy de Colombia, que si matan a Palestina, la humanidad no tiene sentido, ¿no? Y yo creo que estamos viendo la destrucción del pueblo y nos quedamos como tan sin palabras, estamos como en un letargo y una impotencia en estos momentos tan grandes, ¿no? Porque no hemos podido. Vemos que todos los días, pese a la tregua que se hizo, vemos que sigue el genocidio y bueno, yo creo que sin más, comencemos. Vamos a las preguntas. Entonces, mira, realmente la situación que se está viviendo creo que nosotros la palpamos a través de las noticias, pero últimamente nos están quitando la realidad y la verdad que está pasando allá en Palestina. Por eso agradecerte que vos estás aquí con nosotros para que puedas de alguna forma aclararnos hoy qué situación está viviendo Palestina. Bueno, en primer lugar quiero dejar muy en claro que lo que acaba de decir la compañera es correctísimo, pero aclarar esto, no ha habido una tregua, ha habido un alto el fuego que es completamente una trampa, terminó siendo una trampa mortal. Hoy estamos, desde que se dictaminó ese alto el fuego hace unos meses atrás, ya tenemos casi 600 muertos, asesinados por la fuerza de ocupación ilegal e ilegítima que es Israel. El sionismo, por otro lado, ha tenido ya centenares de violaciones a ese alto el fuego. Lo mismo hace en el Líbano. Está haciendo exactamente lo mismo. Y la situación en Palestina hoy es la situación de la consolidación de la última etapa de lo que significa la consolidación del genocidio, de acuerdo a una definición que fíjense ustedes que no es casual, la ha hecho un judío polaco. Un judío polaco llamado Rafael Lemkin, un jurista que cuando termina la Segunda Guerra y frente al desastre del Holocausto, él termina diciendo, bueno, acá hay un crimen que no tiene nombre, porque era un crimen sin nombre, es el mayor de todos los crímenes y no tiene nombre. Y en ese crimen sin nombre, entonces él analiza cómo fue llevando adelante Hitler todo ese genocidio, y hoy aplica concretamente a Palestina. ¿Por qué? Porque la primera parte del genocidio es la matanza indiscriminada de toda la población.
en este caso, civil indefensa, ¿no? Esa es la primera. La segunda es la provocación de heridos, amputados, enfermos, de modo tal de generar una, para el que se quiera quedar, una presencia permanente de lo que le puede llegar a pasar. El tercer espacio es el de la hambruna. Ustedes fíjense que yo les estoy dando datos que los ha hecho paso a paso el sionismo, ¿eh? Bueno, y después está el fundamental, que es la ocupación del territorio, con un detalle. No es solamente la ocupación del territorio por extenderse, sino que es la ocupación del territorio eliminando una cultura, completamente quitándole identidad al pueblo que la tenía en ese lugar, pero además para instalar una identidad que es la del invasor. No sé si ustedes han leído, pero hoy apareció una noticia en el Museo Británico, a instancias de una organización sionista, ha decidido en Londres borrar todas las referencias a Palestina que existieran en las muestras que está haciendo ese museo sobre la región del Levante Oriental. Porque sostenían los que provocaron y pidieron esta medida que si mantienen el nombre de Palestina dan la sensación de una continuidad histórica que es contraria a los intereses del propio sionismo. Y acá tenemos nosotros la razón de ser de este genocidio. Quieren quedarse con Gaza, en función de lo que implica naturalmente quedarse con todo Palestina. Israel es una invención posterior a la Segunda Guerra. Israel es la invención posterior a la Segunda Guerra para pagar los platos rotos del nazismo en Alemania. Y en alguna medida la culpa que tuvo la humanidad, hablo de los gobiernos, que en aquel entonces también presenció el holocausto de los judíos con un silencio que era vergonzoso. Porque acá hay que hacer una gran diferencia y la marco siempre. Una cosa es hablar del sionismo y otra cosa es hablar del judaísmo. No estamos ante una guerra religiosa, no estamos en una guerra contra donde los judíos son los victimarios, no. Los victimarios son los sionistas. El sionismo es un movimiento político, es una ideología que inventó a Israel para después quedarse y apropiarse de una tierra que no le pertenece. Entonces, frente a ese panorama, nosotros hoy estamos ante la extinción de Gaza y del pueblo palestino en su lugar, no del pueblo palestino en su historia y en su futuro inclusive, y en su presencia con todos los sobrevivientes que andan por el mundo, son millones. Nosotros estamos en presencia de esa aniquilación, pero fíjense ustedes qué paradójico todo esto. Porque a la vez que estamos pagando con miles y miles y miles de muertos, destrucción absoluta y todo lo que ustedes ya pudieron advertir y saber a partir de las informaciones y a partir de lo que se pudo ver y denunciar, sin embargo estamos asistiendo a la derrota estratégica del propio sionismo. Entiendan bien este concepto. El sionismo se ha caracterizado históricamente por presentarse ante la humanidad como eternos víctimas, como para de ese modo posicionarse en el mundo de las finanzas, de los gobiernos, de la política, etcétera, con un aval público y social que dice, no, esta gente fueron las víctimas de un atroz holocausto y por lo tanto, frente a eso, nosotros siempre tenemos que jugar con las víctimas, porque somos humanos, porque, bueno, si el sionismo hizo esto, dio y echó por tierra con todo esa concepción, porque hoy lo repudian en todas partes. Hoy a un sionista, y a veces le toca a un judío lamentablemente, porque es extensivo, en alguna medida ellos se encargan de querer hacer esa mimetización, no pueden estar sentados, los sionistas digo, no pueden estar sentados ni tomando un café tranquilos, porque reciben el repudio ni bien se detecta su condición de genocidia, porque el sionismo es eso, es un ente genocida, eso es el sionismo. Bueno, todo esto acompañado
como bien lo decía recién la presentadora, es de una explosión del derecho internacional, de una explosión del régimen internacional de derecho, que no solamente lo vemos con Palestina, lo vimos en Venezuela, lo vemos con lo que se está haciendo en Cuba. Digamos, que Palestina empezó a funcionar en realidad como un laboratorio. En Palestina lo que hay es un ensayo. Fue un ensayo. El ensayo se caracteriza por, de algún modo, una puesta en escena que permite avisorar cuándo, cómo y contra qué nueva víctima van a desparramar lo que desparramaron, lo que le hicieron a Palestina. Bueno, ese ensayo tiene su presentación concreta con la realidad del mundo hoy, donde hoy no rige el derecho, hoy rige la ley del más fuerte, hoy rige la ley de la selva, hoy se ha perdido la autodeterminación de los pueblos, el respeto por la soberanía. Hoy un ejército de fascinerosos puede entrar a cualquier país y secuestrar a un presidente. Aquí no estamos discutiendo. Lo que tengo en claro es que es un presidente legítimo. Después, si es buena, si es mala su presidencia, si el pueblo lo apoya en mayoría o en minoría, no sabemos, pero eso le corresponde en todo caso a Venezuela. Nadie tiene derecho a meterse en un país y hacer lo que hicieron. Hablo concretamente de Estados Unidos, que es el principal responsable de todo este armado internacional, ¿no? Bueno, no sé si te respondí la pregunta o me extendí demasiado. Espectacular. No sé, si ¿querés hacerle una pregunta o pasamos a José? No, pues más que preguntas era como saber para nuestra audiencia, como diferenciar bien lo que es el sionismo y el semitismo, porque yo veo que la gente, si tú hablas mal del judío, entonces, antisemita, y no es así, entonces como que uno se confunde, o la mayoría de las personas están muy confundidas con esto de sionismo y antisemitismo, ¿no? Es que han hecho eso precisamente para llevarte a un terreno en el cual después además te pueden criminalizar. Primero, moralmente, no corresponde vincular al sionismo con el judaísmo porque no tiene nada que ver la religión con ese movimiento político. Lo que pasa que es el modo en que se han encubierto para que no pueda ser criticado Israel. Ese es el tema. Resulta aquí que cualquier país del mundo puede ser criticado. Cualquier régimen del mundo puede ser atacado. Cualquier ideología en el mundo puede ser cuestionada, menos la del Estado ocupante de Israel. ¿Y por qué? Porque se han encargado de mimetizar al sionismo con el judaísmo y en su consecuencia plantear que el antisionismo es antisemitismo. Yo te aclaro esto solo. No puede haber antisemitismo porque para ser antisemita o para ser semita, perdón, para poder criticar al semitismo y sentirse afectado en su condición de semita, primero tienen que ser semitas. Y en su gran mayoría, el sionismo y los judíos que ocuparon Palestina no son semitas. Son los cázaros, ¿no? Los askenaz. No, eran pueblos que sufrieron el pogrón de Rusia y fueron expulsados de Rusia a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y cuando fueron a Europa, en Europa no los querían tener. ¿Qué pasó? Palestina era un protectorado de Gran Bretaña. Sí. Un conocido nuestro, Gran Bretaña, ¿no? Un piratón de esos que no se empardan y a los que le vamos a seguir exigiendo a como dé lugar la devolución de Malvinas, ¿no? Que es una causa genuinamente nuestra. Y hasta ellos De son los América culpables. Latina, Sí, de perdóname nuestra que... América. Sí, Sí, los ingleses hasta son los culpables de la creación del Estado de Israel, porque cuando... absolutamente. Los ingleses, Estados Unidos y hasta la Unión Soviética, que fue el primer país en reconocer la creación del Estado de Israel, porque ahí esta es la demostración más clara de esta negociación que hicieron para paliar un poco la responsabilidad que tenían las grandes potencias por la matanza de judíos en el Holocausto. Y esa es la prueba más evidente. Cuando Naciones Unidas funda, por así decirlo, inventa el Estado de Israel, el primer país en reconocerlo es la Unión Soviética. Y después integran el Consejo de Seguridad
con los Estados Unidos y el famoso derecho a veto, que impide en realidad que el régimen de derecho internacional pueda tener su aplicación práctica. Porque si eso ocurriría, si no hubiera ese derecho a veto y entonces el sistema de las Naciones Unidas se manejaría conforme a derecho, hoy Netanyahu debería estar preso. Claro. Y la Corte Penal Internacional debería tener ya cumplido todo el proceso y seguramente la condena de un asesino, de un genocida como es Benjamín Netanyahu, al cual se lo ha declarado en la Corte Penal Internacional prófugo de la justicia. Sin embargo, llega a Estados Unidos y habla en Naciones Unidas, cosa que no podía hacer Maduro, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí lo puede hacer Netanyahu, sí lo puede hacer Netanyahu, que por suerte no ha venido a la Argentina porque más allá de lo que nosotros pudimos haber instado para que los jueces se expresen en su momento, Argentina al suscribir el Estatuto de Roma está ligado a la Corte Penal Internacional y un incumplimiento sería un daño severo a la reputación internacional de la Argentina. Por lo tanto, Netanyahu, cuando quiso ser invitado, cuando lo iba a invitar Milei, tuvo dos trabas. Una era el levantamiento nuestro, digamos, de todo lo que es, de algún modo, los que denunciamos el genocidio sionista, y también el gobierno de Brasil, que estaba dispuesto a bajar el avión de Netanyahu y a detenerlo si atravesaba el cielo de Brasil. Este cuadro de situación demuestra algo. La recurrencia permanente, porque vos me preguntabas por qué son antisemitas, por qué no es antisemitismo y por qué lo utilizan el semitismo. El judío expulsado de Rusia, insisto, es comandado por Gran Bretaña para ocupar Palestina. Y entonces a cuentagota van llegando a Palestina, hasta que aparece el brazo armado, el brazo terrorista de esa facción, que es las distintas células que ha tenido el sionismo y con la cual produjo en Palestina, escuchen bien, 27 masacres previas a la de octubre del 2000, a esta última que que estamos viviendo, digamos, ¿no? Esas masacres se hicieron con el total silencio y la complicidad de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de la Unión Europea, Francia. Los que estamos acá más o menos podemos, creo yo, por la edad, recordar Sabri y Shatila, un campo de concentración en el Líbano, un campo de concentración palestinos en el Líbano, que en el año 82, cuando se había acordado la paz y no sé cuántas cosas más, se retira Francia, se retira Estados Unidos, se retira Gran Bretaña, se retira menos Israel, que bombardea el campo de refugiados y hace una masacre infernal. Esa es una de las masacres previas que hay que tener en cuenta, por eso nada empezó en octubre del 2023. Engañan al mundo diciendo que algo empezó en el octubre del 2023. En 2023 lo que hubo fue la reacción definitiva de un cuerpo o un brazo armado del pueblo palestino, que es además un brazo político como es Hamás, que tiene el derecho a la resistencia, a la opresión, incluso a la resistencia a la opresión por la vía armada, porque está consagrada en el derecho internacional y que se da cuando se agotan todas las otras vías. Después nosotros podemos estar o no de acuerdo con lo que hizo Hamás, es otra discusión. Pero lo que nosotros no podemos discutir es la legitimidad de tener un brazo resistente a la opresión, porque eso es un derecho que los pueblos tienen consagrado internacionalmente. Lo que pasa, lo que sucede, es que como no rige el derecho internacional, se amparan precisamente para negar el derecho a la resistencia a la opresión. Y en ese contexto inventaron lo del antisemitismo como una estrategia, ya no para meter preso a los que tiran bombas o atacan o contraatacan sobre poblaciones israelí, sino aquellos que sostenemos que la ocupación de Palestina es una ocupación ilegal e ilegítima. Entonces yo paso a ser antisemita, porque soy antisionista, soy antisemita. Pero lo curioso acá es que, por ejemplo, yo tengo sangre árabe directa y soy semita.
porque tanto el árabe como el judío de Asia respondemos a Sem, digamos, descendemos de Sem. No así el judío europeo, el sionista, el que llevó el sionismo y lo desarrolló en territorio palestino. Entonces, este absurdo es muy bien utilizado por el sionismo para plantear que, por ejemplo, yo que soy semita, soy antisemita por ser antisionista. Un absurdo total, con el otro condimento y con el otro agravante. Que el semitismo tiene una alianza profunda entre árabes y judíos nacidos en Asia. De hecho, en Palestina había una comunidad judía originaria ahí, que era una minoría, pero que se convivía perfectamente. ¿Por qué? Porque eran semitas, respondían al mismo tronco. La separación era una separación de carácter religioso. Hoy lo que hay es una separación de carácter política. Se quieren quedar con ese territorio, se quieren quedar con el Levante oriental. Y fíjense ustedes hasta dónde llega esto de la codicia del imperio, porque Estados Unidos siempre está, porque Gran Bretaña siempre está, y porque en definitiva el imperialismo es una constante, que se terminan quedando con una región que ellos llaman Medio Oriente. Y esa es una expresión colonial. Porque Medio Oriente responde a la situación geográfica teniendo en cuenta a Londres, no al resto del mundo. Por eso nosotros no debemos decir Medio Oriente, debemos decir el Levante Oriental, porque nosotros no somos Inglaterra, no vivimos en Europa, pertenecemos a otra región del mundo y a nosotros lo que nos mide nuestra razón de ser es el eje que pasa por nuestra tierra, no por la tierra del imperio. Y de algún modo esto también demuestra una continuidad histórica de la mentira que han instalado en el mundo y con la cual hoy llevan adelante este desastre, donde, insisto, Israel ya ha reconocido que hay 71.000 muertos, asesinados, mártires decimos nosotros, asesinados por ellos. Pero les recuerdo una cosa, todavía no se contaron los que están debajo de los escombros. Tampoco se cuentan los muertos en razón de la hambruna ni los muertos en razón de enfermedades. Pero otro detalle más. Si ustedes repasan noticias no muy lejanas en el tiempo, ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás salió el agente naranja, este señor Trump, a decir que querían instalar una especie de resort turístico y hacer una obra inmobiliaria en la Franja de Gaza? En ese discurso, Trump dijo que el problema que tenían era el 1.700.000 de palestinos que todavía estaban dando vueltas por ahí. Ahora resulta que la población palestina de la Franja de Gaza, antes del comienzo del genocidio, llegaba a 2.400.000 habitantes. Y si él me está diciendo que hoy hay 1.700.000, le descuento la gente que logró escapar, los que se pudieron ir, la diáspora, etc. ¿Cuántos son entonces los muertos? Ojo con estos datos. Ojo con estos datos. Siempre abrir los ojos frente a estas cosas, que no pasen inadvertidos. Muchas veces pasa mucha basura informativa y no aparece lo central en todo esto. Y para mí lo central acá son los seres humanos que no están. Y esos seres humanos que no están mal contados, ¿eh? Cuidado. Lo cual también avisora una catástrofe de una magnitud insospechada. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a pasar a tu pregunta, José. Sí, una pregunta al licenciado. Eh, ¿Dónde y cómo inició ese deseo de defender la causa palestina? A ver, en primer lugar, uno es un internacionalista. Pero además, yo soy un hombre de casi 70 años. Me crié, me formé con una definición del Che que es que está completamente vigente y que marca la vida de muchísima gente y para mí es lo esencial, es un norte en la vida. Y es que cuando
hay una injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte, uno tiene la obligación de, como ser humano, de levantarse y de luchar contra esa injusticia. Y a mí me parece que eso es clave. Lo que ha pasado en Palestina es un poco eso. Y por otro lado hay una cuestión de sangre. En mi sangre, en mis venas, corre sangre árabe. Por cierto, nada orgulloso de los gobiernos actuales, tan cómplices en algunos sentidos. Egipto, hablo de gobiernos, nunca de pueblos, hablo de gobiernos. Egipto, Jordania, Arabia Saudita, vaya, hoy Siria, vaya si hay para reprochar, ¿no? Y bueno, naturalmente, esta inclinación, además por la defensa de todas las causas que implican el sur global. Por eso el sur global, que para mí no es un punto cardinal, el sur global es lo que nos va uniendo a los pueblos que no quieren ser sometidos, a los pueblos que luchan contra las injusticias, a los pueblos que se levantan frente a la opresión. Y en eso entran, cuando decimos el sur global, entran desde países del sur como países del norte, ¿no? Y en ese caso también entra Palestina, la causa árabe, bueno. Y todo ese cúmulo de cuestiones se sumaron para que yo asuma de algún modo esta identificación con esa causa. No sé si te quedó claro, José. ¿Vos crees que si no hubiesen atacado a Palestina, hubiesen arrancado por Argentina? Porque hay una versión que decían que podía estar acá. El plan Andinia. Exacto. No, yo no soy afecto, perdón, no soy afecto a esa teoría, no me genera la menor confianza, no, me parece que fue levantado por gente de la extrema derecha en la Argentina, hubo un tal Walter Beberagui Allende, que era el jurista que quiso imponer esa idea, y creo que surge. Hay que tener en cuenta esto, ese famoso plan Andinia es una estrategia que diseñaron, algunos dicen esto, los hijos de Eichmann cuando fue detenido en Bariloche, y que era una manera de meterle presión a la Argentina. Después Beberagui Allende utiliza ese plano, ese diseño que habían hecho esta gente, y lo intenta inculcar en las distintas cátedras de la universidad, bueno, acompañados de algún modo por tiempos dictatoriales en la Argentina, ¿no? Y cuando digo tiempos dictatoriales no hablo del 76, hablo de antes también, de mucho antes. Lo que quiero decir con esto es que se apoyan en algo que el fundador del sionismo planteó y que Teodoro Herz, y que era que la Argentina había sido evaluada como una posibilidad. En algunos de los documentos del sionismo está. Pero una vez que decidieron internarse en Palestina, se concretó ahí y no veo ninguna seriedad en los planteos de la extensión a la Argentina. Yo creo que hoy, no en función del plan Andinia, en todo caso, hoy pueden tener otro criterio expansionista, pero el expansionismo tiene mucho que ver con lo que está pasando y creo que no hay que distraerse porque Israel tiene una prioridad que es terminar ocupando también ilegalmente, ya tiene parte de Siria, quiere el Líbano, digamos, le interesa el Levante Oriental, porque al imperialismo, a su socio mayor, el imperialismo, le interesa el Levante Oriental. Entonces, en el Levante Oriental y sobre todo en Franja de Gaza y en esa región, hay cuencas gasíferas muy importantes, no pueden derrotar a Irán, como no pueden derrotar a Irán, están buscando un sustituto de lo que Irán tiene. Irán tiene muchísima riqueza en energía. Entonces, yo creo que Israel está más preocupado por seguir extendiéndose para ocupar el resto del Levante que para ocupar la Argentina, vamos a ser claros, ¿no? Claro, por esto será, dicen que el plan de Israel o de Netanyahu es sí o sí meter a Estados Unidos en una guerra con Irán para así ellos quedarse con el control de toda esta zona, ¿no? Dicen pues también que como son sionistas, Trump es sionista, bueno, casi todos estos mandatarios son sionistas,
Así que como que su plan es ese, ¿no? Y que de todas maneras Trump le rinde como mucha pleitez, o sea, está como en las manos de Netanyahu, como que él es el que mueve los hilos de todo, ¿no? No sé si será... Ocurre ahí que las fuerzas de algún modo que resisten al ocupante ilegal, tanto Hamas como Hezbollah, están siendo, es en la práctica eso ocurre, están siendo sostenidas en gran medida por la resistencia iraní, que defiende concretamente la no ocupación de esos lugares. Entonces, se han propuesto desarmar a Hamas y desarmar a Hezbollah, cosa que no van a lograr, o por el momento no lo pueden lograr. Yo vengo de allí, estuve en agosto en el Líbano, que es el lugar donde estuve en Irak y en el Líbano. Y en el Líbano es el lugar donde está Hezbollah. Y yo fui testigo de una movilización enorme que aquí pasó desapercibida, nadie le dio demasiada importancia, creo que nadie se enteró, pero en el centro de Beirut, en Beirut, estoy hablando de varias cuadras, de una movilización activa por parte de la población libanesa que se oponía a la intención del propio gobierno libanés, en consonancia con Estados Unidos e Israel, de desarmar a Hezbollah. Y entonces se impuso un dicho, que yo lo escuché en las calles de Beirut, que a Hezbollah lo apoya mucha gente, por lo menos un 30% de la población, lo cual para una organización de esas características no es poco. Pero hay un dato, esa misma población dijo que si Israel atacaba y si querían atacar a Hezbollah, por lo tanto, ya el respaldo iba a ser del 70% de la población. Es decir, muy firme y en función de esto se hizo esa movilización. Que yo pensé que iba a salir por todos lados, iluso, ingenuo, pensé que iba a salir por todos lados y yo la presencié, la vi. Es decir, no me la contó nadie, esa la vi yo. Y eran cuadras y cuadras y cuadras hasta llegar a la costa. Ustedes saben que Beirut está sobre la costa del Mediterráneo. Y bueno, Hezbollah viene del sur del Beirut, del Daesh. Desde allí, que son varios kilómetros, se llegó casi en una sola fila a la costa. Hoy el Líbano tiene un ataque de todos los días, sistemático, de miles y miles de violaciones al alto el fuego en el Líbano, en el sur del Líbano, que es un territorio donde Hezbollah es muy fuerte, pero es donde está la frontera precisamente con la ocupación ilegítima de Israel. Yo estuve ahí a 19 kilómetros de la frontera en el mes de agosto y he visto a los drones, he visto las bombas, digamos, he presenciado situaciones dramáticas. Hoy hay gente que yo he visto allí que ya no está, producto de los bombardeos que el Estado sionista está haciendo sobre el sur del Líbano. Es decir, que están buscando tirar a Irán, no hay ninguna duda. Que se están aprovechando de una situación interna de Irán que es muy grave porque el pueblo no está bien, porque se está sometiendo a una economía que es muy difícil. Hace casi 50 años que Irán está asediado por Estados Unidos, por Israel, por la Unión Europea, por los bloqueos, etcétera, etcétera. Y esa situación grave interna de la economía iraní está queriendo ser utilizada por Estados Unidos y por Israel, y desde ahí que alientan a tratar de tirar de algún modo al gobierno iraní para de ese modo quebrar el sostenimiento de la resistencia tanto de Hamas como de Hezbollah, en términos de resistencia armada estamos hablando, ¿no? Es decir, sí, te tengo que responder a tu pregunta, finalmente después de dar tanta vuelta, sí, eso es lo que quieren, eso es lo que están buscando. Diferente es que lo logren. En la Guerra de los 12 días, en junio pasado, se produjo un hecho que también acá se soslayó. Y es que por primera vez en la historia, desde la creación del Estado de Israel, desde la invención de la ocupación israelí, cayeron bombas
en ciudades israelíes, concretamente en Tel Aviv. En Israel hay un dicho que dice, Haifa trabaja, Tel Aviv se divierte, Jerusalén reza. Ni Haifa trabajó, ni Tel Aviv se divirtió. Le cayeron las bombas ahí dentro. Y no digo Jerusalén porque en una razón de coherencia, como Jerusalén, el estatus internacional no es el que levanta Israel, sino es el que permite decir, es el lugar donde se juntan las tres religiones, coherentemente Irán no disparó ni una sola bomba sobre Jerusalén. Entonces, acá tienen algo que es un dato nada menor. Duró 12 días la guerra y terminó rápido, entre comillas rápido, porque un día de guerra es una locura, pero terminó rápido, entre otras cosas, porque Israel por primera vez sintió el rigor de una bomba iraní dentro de su territorio. Esto también es algo para tener en cuenta, esto es algo para evaluar a la hora de hacer estos análisis, ¿no? Cosa que aquí no muchos lo hacen, vamos a ser claros. Claro, es lo que el doctor dice. Ahí mismo corrió Netanyahu a pedirle auxilio a Trump porque le estaban atacando, ¿no? Entonces ahí mismo Trump, bueno, sí, paremos esto porque se dan cuenta, ¿no? El poder que tiene Irán realmente es impresionante. José, vamos a tu pregunta. Sí, sí, ¿qué nos aconsejas al ciudadano común que quisiera denunciar y no tiene esos medios para decir su inconformidad? Porque he visto que hoy en día la humanidad es muy indiferente, porque muchos no se han dado cuenta de verdad de lo fuerte que está sucediendo en Palestina. Y otra pregunta más, ¿qué opinas que China y Rusia, la ayuda no ha sido como debe de ser? Eh, Dejo para el final la primera parte de la pregunta, que es la que más me interesa. China y Rusia seguían con una lógica actual de conveniencias y negocios, y por lo tanto no va a haber una respuesta categórica como la que se suponía, esperábamos, de potencias que pudieran defender a la humanidad de semejante barbarie. Seguían por negocios, eso los condiciona, no. Son amenazas constantes, pero te mojo la oreja, pero no termino de hacerte más daño que ese, nada. Es en función de la conveniencia de cada uno de esos países. No existe ese concepto que yo te decía hace un tiempo podía existir sobre, hay cosas del derecho internacional que nosotros tenemos que ser inflexibles. Entonces, frente a una invasión, frente a un ataque, hay que responder. Si yo estoy en mejores condiciones, tengo que responder. No existe más eso. Hoy lo que lo guía es el petróleo que necesita Estados Unidos para subsistir, son las acreencias que China tiene sobre Estados Unidos y por lo tanto se las quiere cobrar. Es este juego, casi te diría macabro, que le hicieron jugar a Ucrania contra Rusia para después ponerla a Rusia en condición de ser la agresora, cuando en definitiva Rusia lo que estaba haciendo era plantear que no se lo ataque. Y en ese juego se distraen los actores y cuando empiezan a evaluar sus negocios, dicen por acá no. Palestina, podemos prescindir de los palestinos, son, si se quiere, seres de segunda o subhumanos, como dicen los sionistas, ¿no? Los sionistas han calificado a los palestinos como subhumanos, para que nos demos una idea. Con relación a lo que, José, vos me estabas preguntando con relación a la reacción de la gente y de los pueblos, yo creo que estamos viviendo un momento trágico de la historia de la humanidad y que tiene mucho que ver con este nivel de conciencia cero, producto de algo que ha ocurrido y que tiene que ver con este desparramo tecnológico que le hace creer a la gente que está informada, que le hace creer a la gente que está comunicada, que le hace creer a la gente que forma parte del mundo, y en realidad todos estos mecanismos de información, desinformación, etcétera, lo único que hacen es incomunicar a la gente, aislarlas,
no tener conciencia del prójimo. Prójimo es una palabra que proviene de próximo. Si vos le quitas la X, le pones la J y ahí tenés la razón de ser del prójimo, el que tenés al lado. Pero además, aunque no lo tengas cerquita desde el punto de vista geográfico, vos fijate qué paradoja. La Argentina sufrió 2 genocidios. El más reciente, el más conocido, el de la dictadura militar del año 76. Pero hubo uno previo, que fue el de los pueblos originarios, como lo recibieron, y vaya si Guatemala no lo ha tenido, y vaya si México no lo ha tenido, el resto de América Latina, ¿no? Que es el genocidio de los pueblos originarios. Es decir, no hay razón de ser, por lo menos para los quienes vivimos en nuestra América, para permanecer de algún modo indiferente frente a esta masacre, porque es la masacre de nuestros hermanos que nos precedieron, ¿eh? Entonces, hay quienes pueden tener mayor conciencia y hay quienes pueden tener menor conciencia. Hay quienes me escriben para decirme cómo es el nombre de la niña, de los padres de la niñita que asesinó el sionismo, porque yo quiero rezar en mi casa. Cristiana, no importa la religión. Ese gesto, que parece un gesto casi te diría insustancial, porque ¿qué puede lograr un rezo de una mujer en un pueblo en el interior de la República Argentina? Bueno, tiene una trascendencia desde el punto de vista simbólico tremendo. Que hoy haya gente sentada frente a video, que esté mirando esto, es un modo de ser solidario con aquellos que están sufriendo una masacre como la que sufre el pueblo palestino. Hay muchas formas. No estamos diciendo que hay que viajar a Palestina, que hay que estar allí, que hay que poner el cuerpo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay que repudiar al genocida, que no hay que darle lugar en ningún lugar del mundo, que hay que echarlo de todas partes, que tienen que ser vistos como lo que son, agresores, agraviantes indiscutibles de la humanidad. Yo tengo algo que acuñé hace un tiempo atrás. Si el nazismo fue el cáncer del siglo XX, el sionismo es la metástasis en el siglo XXI. Exactamente. Justamente vos hablabas de la falta de comunicación, ¿no?, que tenemos con los medios. Yo estoy recordando mientras vos hablabas la matanza que hicieron ahí en Palestina, los enviados periodistas, yo creo que, no sé, deben haber matado más de 10, no recuerdo la cantidad, pero fue tremendo. Yo creo que ahí también callar a los Periodistas, medios. hay más de 220 asesinados. Ojo, ¿eh? En lo que del 23 al 25, de los años 2023 al 2025, 220 periodistas asesinados. Pero, para que vos lo puedas tener una idea de lo que significa esto, en los 5 años que duró la Segunda Guerra, fueron 67 los periodistas asesinados. Se tiene dimensión, ¿no?, la comparación. Hay 1.500 operadores sanitarios, entre médicos, enfermeros, paramédicos, asesinados por el Estado sionista. Han bombardeado terapia intensiva. Hay tumbas en los mismos hospitales que hoy ya no están. Fueron 36 los hospitales en la Franja de Gaza que fueron demolidos. La tercera parte de los muertos en la Franja de Gaza son niños. La otra tercera parte son mujeres. Mujeres embarazadas, porque otra de las cosas que tiene el genocidio, y creo que me lo comí cuando te lo expliqué, porque hablé de 4 y son 5 los pasos, y uno de los pasos que tenía que nombrarte era provocar los abortos para que no se reproduzcan nuevas generaciones. Y entonces uno de los blancos predilectos de los asesinos es matar a las embarazadas. Otro detalle, ¿no?, para tener en cuenta. Es decir, vean ustedes la magnitud de esto. Ahora, ¿esto viene de la nada? No. Porque hay otro detalle que también hay que tener en cuenta. Y yo quiero que sepan estos datos, porque estos datos no los dice nadie y se pueden corroborar fácilmente. Hay un libro extraordinario que en el mismo año 2024, Enzo Traverso es un italiano, maravilloso el libro, se llama Gaza en la historia, donde indica con claridad que el 50% de la población palestina de Gaza vivía desocupada.
que el 75% de esa población era menor, de jóvenes de 20 y pico de años, menos de 20 y pico de años, y que el 80% de la población de Gaza vivía en la extrema pobreza y sometida a un régimen de apartheid. Por ejemplo, para pasar de Gaza a Tel Aviv o para entrar a lo que es la zona que ocupa Israel, a veces había, además del paredón enorme que no se podía atravesar, había un circuito que era como un túnel y a veces se tardaba 4 o 5 horas para poder pasarlo. Porque sí, nomás. Es decir, había la esencia del apartheid, una ley para el israelí y otra para el sometido palestino. En estas condiciones se da lo de octubre del 2023, sumándole la masacre, sumándole las Nakba, que son las diásporas anteriores, que tienen millones de palestinos fuera de su tierra, y tiene 9.000 rehenes en las cárceles israelíes, entre ellos niños menores de edad, a los cuales ahora se ha dispuesto a aplicarles la pena de muerte. Para que ustedes tengan una idea de cuál es la situación, porque acá se da otra cuestión. Es muy curioso ver, y digo curioso irónicamente, sarcásticamente, cómo hay periodistas que se llenan la boca hablando de la única democracia de Oriente, que sería Israel hipotéticamente. Lo que no dicen es que se trata de una teocracia, no tiene constitución, sino tiene basamentos religiosos, por ejemplo, y no lo dicen. Y además, un detalle que no es nada menor. ¿Cómo va a ser la única democracia? ¿Y cómo va a ser incluso llamada democracia si tiene legalizada la tortura de sus prisioneros, judicialmente aceptada? Hay fallos judiciales que habilitan la tortura de los prisioneros palestinos. Explíquenme ustedes en qué democracia se plantea la tortura como un recurso legal, constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos datos no son conocidos. Todos estos datos fueron ocultados sistemáticamente y adrede, naturalmente, para poder después justificar esto, que es una gran masacre, un genocidio como pocas veces se vio, como nunca se registró en el siglo XXI, que imita la metodología nazi del modo más procaz y que tiene además en distintas partes del mundo sus misiones específicas para aplicar las mismas políticas en cuanto a la persecución, porque José me preguntaba por lo de la persecución y yo te digo, nosotros aquí en la Argentina estamos atravesando uno de los peores momentos en materia de libertad de expresión, donde hoy plantearse o plantarse frente a un Estado genocida significa que te procesen a vos. No a aquellos que defienden al genocida, sino a aquellos que sostenemos que tienen que parar con el genocidio. Entonces, esta situación, te doy 2 nombres al azar, y son 2 dirigentes políticos, Alejandro Bodar, dirigente del movimiento socialista de los trabajadores, que ha sido perseguido precisamente por sostener que Israel es un Estado genocida y que Palestina debe ser libre del río al mar. Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero, diputada, exdiputada nacional, los 2 legisladores por la ciudad de Buenos Aires, Bodar mandato cumplido, Vanina actualmente en funciones. Te doy como ejemplo eso. Ahora mismo está la causa contra un jubilado de Chaco, Vera, de apellido Vera, que ese fue detenido inclusive. Hubo un preso que murió cuando salió, después de varios meses de detención, Cristian Díaz, de varios meses de detención, cuando recuperó la libertad, no recuperó su integridad psíquica y falleció en función de esta causa. Esto es la Argentina hoy, ¿eh? Esto es lo que está pasando en la Argentina hoy. Y hay más causas. También hay una maestra en La Pampa que, por considerar que hay un genocidio en Israel, que Israel está cometiendo un genocidio en Palestina, también fue llevada a proceso. Es decir, esto está multiplicándose, está multiplicándose. Eso es lo que estamos viviendo aquí. Sí, sí. Sí.
Otra cosita, yo quería preguntar al doctor, ¿por qué Cisjordania también la atacan? O sea, si ese ya, o sea, ¿cómo nace ese campo de concentración? No, de refugiados, ¿no? Se creó como un campo de refugiados, ¿en qué momento? Porque No. ¿cómo Está muy fue bien lo esto? que decías, lo que estabas diciendo. Sí, Mira, muchos han calificado a Gaza como una cárcel a cielo abierto, sí, pero la cárcel presupone que hayas cometido un delito. Acá lo que hay en Gaza y ahora en Cisjordania, porque también recientemente ahora Israel quiere Cisjordania, lo que hay en Gaza y lo que hubo en Gaza fue un campo de concentración a cielo abierto. Ese es el verdadero estatus de Gaza antes de octubre del 2023. Era un campo de concentración a cielo abierto. Por eso hablé de lo del apartheid. Por eso hablaba de las dos legislaciones. Por eso no es casual que haya sido Sudáfrica quien haya espadeado la causa palestina. No es casual. Busquen lo que decía Mandela sobre el apartheid en Palestina, sobre la denuncia que Nelson Mandela hacía del apartheid en Palestina. Es decir, elementos sobran para demostrar que hay un expansionismo, colonialismo, pero que sobre todo hay un racismo y un supremacismo por parte del ente ocupante llamado Israel, mal llamado Estado de Israel. No lo reconocemos como tal, nosotros creemos que no puede seguir existiendo el Estado de Israel. En esto aclaro una y mil veces que cuando digo esto digo que la autoridad debe ser palestina, que el pueblo israelí puede quedarse en Israel naturalmente, puede hacer lo que quiera, en convivencia, pero con un Estado palestino, ni siquiera con los dos. Josecito, ¿querés hacer una pregunta? Sí, sí, a Jalil, ¿nos podrías contar esa historia o esa experiencia que tuviste, creo que con una mujer palestina, donde la viste llorar y le preguntaste qué puedo hacer? ¿Nos podías contar esto? Claro que sí. Suelo terminar, calculo que vamos a terminar porque yo estoy con los tiempos muy. Sí, 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 sí. sí, tranquilo. Y generalmente dejo para el final esto porque es un compromiso que asumí con Mervat. Mervat es una mujer palestina que compartió conmigo el congreso que se hizo, el quinto congreso que se hizo en Irak, en la ciudad de Karbala, eh, por la campaña del derecho al retorno del pueblo palestino. Mervat escapó de Gaza. Escapó de Gaza junto a su compañero y cuando escapaba de Gaza, una bomba mató a sus padres y a sus nietos. Y su hija embarazada no logró salir. A ella la arrancaron prácticamente porque la situación, imagínense ustedes, es muy difícil imaginarse una situación como esa. Cuando estábamos en ese auditorio donde se hizo el congreso, yo la vi llorar conmovida. Cuando me cuentan la historia, yo casi como que bajé los brazos porque dije, ¿y qué estamos haciendo en un congreso cuando hay un ser humano que dice que ha tenido en total 33 víctimas fatales, digamos, mártires en su familia, de las cuales dos son sus padres y otros dos son sus nietos? ¿Qué podés decirle? ¿Cómo contenés a una persona que está en esas condiciones? Cuando ella se recuperó, yo le dije esto, le dije que me siento nada, no sé qué puedo hacer, no tiene sentido que yo esté acá cuando vos tuviste que atravesar por esto, todo tamizado por los intérpretes, ¿no? Y entonces ella me dijo, no, ya repuesta, me dijo, no, de ningún modo. Dice, vos tenés que ir a tu pueblo y hablar en tu pueblo con esa gente que es como nosotros, que sepan qué es lo que hicieron con todos nosotros, qué es lo que están haciendo con todos nosotros, y que no tiene nadie derecho a hacer lo que hicieron con el pueblo palestino. Respetando la palabra que le di a Mervat, cierro mis entrevistas generalmente nombrando anécdota, no es una anécdota, esta vivencia mía realmente. Y la cierro con algo que para mí es fundamental. Tengan todo el mundo cuidado, todo el mundo tenga cuidado, porque lo que están haciendo en Gaza lo pueden hacer en tu casa. Espectacular. No te vayas, que ahora nos despedimos después fuera de cámara.
Josecito, despedite, así ya cerramos. Gracias Fabián, Lena y al licenciado se le agradece mucho y ojalá que tengamos otra oportunidad de hacerle otra entrevista más. Gracias, José. Te mando un abrazo muy grande, un saludo a todos los hermanos guatemaltecos, firmes por la unión de nuestra América, hoy más que nunca junto a Cuba, repudiando todos los ataques que está recibiendo la isla. Bueno, Fabián, José, y bueno, un honor, la verdad que gracias por estar en el programa, una excelente persona, el doctor, y no, pues uno conmovido con todas estas palabras y tan cerquita que tenemos a alguien tan representativo de un pueblo tan sufrido como está Palestina ahora, ¿no? Y bueno, sí, toda nuestra solidaridad para Cuba, nuestros hermanos cubanos, que no los estamos como olvidando, no sé qué pasa, y bueno, hasta el próximo programa. Está por armar una flotilla de solidaridad con Cuba y hay que apoyarla, hay que estar incondicionalmente con los hermanos cubanos y cubanas y hay que clamar a cuatro vientos que paren con el genocidio también en Cuba, porque la ausencia de petróleo, el bloqueo, es una de las formas de someter también al desgaste y a la muerte a un pueblo hermano. Exactamente. No te vayas, Ismael, que voy a saludar a la gente y ahora nos despedimos en privado. Gracias por invitarme, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, gracias a todos ustedes por estar del otro lado para compartir esta nota. Espero que les haya gustado. Un abrazo grande. Recuerden que deben suscribirse, dar me gusta, compartir y los esperamos en la próxima. Un abrazo.